Bien, acá me pide la compañera Patricia Brañeiro, que anuncia que en el stand de Radar, la Intersindical de Cultura, hoy, 28 del 4, maestros y profes presentes en la Feria del Libro de SUTE Bayute van a estar dando una charla. Están 3213 en el pabellón Ocre, van a estar presentes ahí y nos piden si lo podemos difundir. Bueno, exactamente, lo difundimos, así que pueden ir hoy. ¿A qué hora dice esto? ¿Será las 5? Ya te digo, acá está. A ver. No lo había abierto del todo, ¿no? SUTE Bayute en el stand de Radar, pabellón Ocre a las 15:30, el Papa Francisco, su legado y el movimiento obrero organizado. Van a estar hablando Matías Matolini, Domingo Bresi, Walter Peña, Berenice Bermúdez, María Laura Torre. A las 5, Educación, Arte y Derechos Humanos, presentación del libro La Ciudad Flagelada. Y a las 19, encuentro de escritores trabajadores de la educación. Así que bueno, hoy, desde las 3:30, en el stand 3213 de Pabellón Ocre, la gente de SUTE Bayute están organizando esto en el stand de Radar, que es la intersindical. Eso, qué bueno hacerse todos los días, que el que pueda ir, una vueltita por Radar, ¿no? Porque Exacto. ahí se cocinan muchas cosas, ¿no? Está y buenísimo. Bueno, nosotros siempre reclamamos que el movimiento obrero tenga más participación en las cuestiones de la cultura, que hay muchos que tratan también, yo no voy a desconocer eso. No sé cuánto le interesan a ciertas dirigencias, ¿no? Un poquito rollizas, pero hay otros que le meten. De hecho, Radar, la intersindical funciona muy bien. He participado de algunos congresos que han hecho y la verdad que están muy bien. Bueno, quiero saludar al director de comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina, Máximo Jursinovic, para charlar un poco sobre lo que ha sobrevenido, ¿no? a la muerte del Papa Francisco, y bueno, cómo lo ha tomado él, cuál es su legado, ¿no? Un poco, creo que estamos redescubriendo una figura que a muchos no lo tenían presente y a otros quizás se les escapó en los últimos años, y hoy, bueno, estamos viendo su dimensión histórica, ¿no? Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda aquí desde la 530. ¿Cómo va eso? Roberto, buen día, muchas gracias por la llamada, ¿cómo estás? No, muchas gracias por atendernos, Máximo. A ver, legado del Papa Francisco, entiendo que hubo y sigue habiendo, más allá de los funerales, homenajes y también un redescubrimiento de su figura, ¿no? Sí, considero lo mismo, me parece que desde el lunes pasado me parece un redescubrimiento de la figura de Francisco. Me parece que la misma manifestación que hemos visto a través de los funerales y a través de esta peregrinación que ha comenzado a su tumba ahí en Santa María Maggiore, bueno, nos ponen de manifiesto realmente la relevancia que tuvo y que tiene la figura del Papa en todo el mundo. No solamente su legado, que por supuesto todos tenemos la esperanza de seguirlo trabajando, sino como realmente ha sido un papado que ha tocado muchísimos lugares de las periferias humanas y sobre todo de las distintas realidades del mundo, ¿no? Desde los gobernantes hasta pasando por todo lo que tiene que ver con las organizaciones cercanas a la iglesia, pero sobre todo la gente, ¿no? Sobre todo la gente. Yo, por lo menos desde que ocurrió esto, el lunes a la madrugada, una de las cosas que más me impacta es la fuerza que ha tenido la figura de Francisco, quizá en personas que no tienen fe o que no son cercanas a la iglesia o que inclusive se proclaman ateas, y que con un enorme respeto y con una enorme valoración han visto la figura de Francisco como algo importante, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Un redescubrimiento de la figura, pero no porque no ocurriera antes, sino porque, bueno, a veces, como siempre pasa, ¿no? En la vorágine de las cuestiones y en las discusiones a veces pequeñas, nos perdemos de vista lo esencial, que bueno, claramente la muerte de Francisco lo ha puesto a la luz de todos. Sí, a mí me parece que ocurre eso que bien describís, y creo yo también que creo que él fue un líder de una potencia espiritual, digamos, ¿no? Que, más allá de la cuestión de la Iglesia Católica, digamos, cuando alguien es espiritual, bueno, contagia evidentemente a otro. En un mundo que estaba viendo su tercera guerra mundial en cuotas, como decía Francisco, que alguien hable de la paz, que alguien hable de los migrantes, que alguien hable del descarte, digamos, humano en este proceso global,
Eso creo que también, digamos, ¿no? Desborda al catolicismo y toca incluso a aquellos que no son practicantes. Exactamente, ¿no? Yo creo que lo que vos decís, y coincido especialmente en el magisterio que tiene que ver con la paz, ¿no? Basta leer el último mensaje de Francisco, que fue el domingo de Pascua, cuando uno ve a Francisco comprometido con la paz y con las guerras, y nombra quizá las guerras más conocidas o las que más habitualmente tienen un carácter mediático, por decirlo de alguna manera, pero también un montón de pueblos que uno quizá los tenía que googlear para saber dónde quedaban, ¿no? Porque Francisco pensaba en las grandes guerras del mundo, en esta tercera guerra mundial de a pedacitos, como decía él, pero al mismo tiempo también tenía la mirada puesta en pueblos que quizás ni conocemos, en donde sabemos que hay guerras civiles, o donde hay guerras en donde, como siempre Francisco denunció, están muriendo los más pobres, y me parece que ese es el corazón de Francisco, el que estaba en las grandes cosas, pero el que también sabía estar en lo pequeño y en los detalles, ¿no? Creo que eso es realmente algo fantástico de lo que fue la vida de Francisco, ¿no? Y en este magisterio que vos decías, por supuesto que excede lo católico y se convirtió realmente en uno de los líderes más importantes de la historia. Eso sin duda, digamos, ¿no? Ahora viene la elección de un nuevo papa, ¿no? ¿Cómo es el método, digamos, de selección, digamos? ¿Cómo es lo que nosotros estamos viendo? Una gran concentración, ¿no?, de obispos allí en Roma, muy característicos por la indumentaria que tienen. Tenemos memoria del humo blanco y esas cosas, pero igual, ¿cómo se hace? ¿Es una discusión? ¿Es una asamblea? ¿Cómo se determina quién va a ser el sucesor de Francisco? La mecánica utilizada es la mecánica del cónclave, en el cual participan los cardenales menores de 80 años. Es una dinámica, en primer lugar, que tiene lo que se llama las congregaciones generales, que son momentos en los cuales los cardenales discuten, hablan, disciernen, se escuchan. Tenemos una participación muy grande de distintos países en el colegio cardenalicio, y después de eso comienzan lo que son las tradicionales votaciones, que tiene que ser elegido el nuevo pontífice con las 2/3 partes de los votos, digamos, ¿no? En este caso son, creo yo, si participan todos, 91 votos. La mecánica es una mecánica de discernimiento, también para los cristianos el cónclave es un acto de fe. Creemos que la inspiración de Dios va a estar presente en la vida de los cardenales, como siempre ha pasado. Por lo menos en la era moderna es clave que siempre los papas han sido santos y han sido hombres realmente que le han dado a la Iglesia lo que la Iglesia en cada momento necesitaba. Y recordamos que el cónclave lo que elige es el obispo de Roma. El obispo de Roma es el sumo pontífice, el sucesor de Pedro. Pero bueno, me parece este año con esta característica, pensemos que cuando Francisco fue elegido en el cónclave del 2013, había cardenales de 41 países del mundo. Hoy estamos hablando de cardenales de más de 70 países del mundo, en una de las acciones de Francisco muy fuertes, que fue en el colegio cardenalicio poner obispos que convirtió en cardenales de países quizá minoritarios o países que tienen muy pocos católicos, pero bueno, hoy tenemos cardenales de Mongolia, cardenales de Irán, cardenales de muchísimos países, que bueno, que eso va a hacer que primero los cardenales tengan que conocerse, porque claramente antes quizá estaba más concentrado en Europa y en América. Ahora hay una amplitud muy grande que va a necesitar seguramente también unos días de discernimiento y de trabajo. ¿Y cómo queda la Iglesia argentina en relación a la elección del nuevo Papa? Digo, es casi imposible, entiendo yo, que haya un cardenal argentino, digamos, que sea nominado o votado, pero digo, de algún modo u otro, creo que la Iglesia argentina se va a ver afectada, digamos, ¿no?, por la elección. No, a ver, yo creo que en primer lugar la Iglesia argentina lo que va a hacer seguramente es trabajar para continuar con el legado y la enseñanza de Francisco, como lo ha hecho con los anteriores papas también. Por supuesto que la figura de Bergoglio como papa siendo argentino tenía una relevancia muy grande, pero seguramente la misma relevancia que va a tener el próximo papa, la misma relevancia que va a tener su magisterio. Por supuesto que lo vamos a extrañar, lo estamos extrañando ya, pero también creo, Roberto, que se viene un tiempo de desafío, ¿no?, de leer, de seguir profundizando. Yo creo que
que más allá del próximo Papa, el magisterio de Francisco a la Iglesia Argentina, a la pastoral de la Iglesia Argentina y a los argentinos tiene mucho para decirnos todavía, ¿no? Entonces yo también me imagino un tiempo donde ojalá podamos leer y podamos seguir profundizando. Y creo que la Iglesia Argentina va a liderar esa profundización y esa nueva lectura que hay que hacer de las enseñanzas de Francisco. Máximo, muchísimas gracias por estos minutos en la Radio de las Madres. A ustedes, que tengan un buen día y gracias por el llamado. Igualmente. Máximo Jurcinovic, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina. La Iglesia Argentina tiene, dice él, una labor, una tarea muy importante en lo que va a hacer el nuevo papado, digamos, ¿no? Ha crecido esta iglesia de las periferias también, después del pontificado de Francisco. Bueno, obviamente todos con mucha expectativa sobre cuál va a ser el nuevo pontífice, que es un liderazgo espiritual. Yo creo que ahí creo que es la clave que mantiene en vilo al mundo. Estaba viendo la cantidad de jefes de Estado que fueron a Roma, ¿no? Para las exequias. Amén de la llegada tarde del presidente Milei y todo eso. A mí me hubiera gustado ver otra cosa. Me hubiera gustado ver otra delegación. Pero también es cierto que, como decía Valdés hoy muy tempranito, ¿no? Es Milei. Y todo ese grupo que llevó, nunca se llevó bien con el Papa. Entonces tampoco vamos a pensar que... Yo leí en La Nación, no sé si lo llegaron a ver, La Nación del fin de semana decía que Milei lloró, que se emocionó tanto que lloró. Yo no sé qué decirles en relación a eso. Me da la impresión de que si realmente quisiera homenajear al Papa, tendría que revisar algunas de sus políticas, esencialmente. Sí. Esencialmente. A todo esto quiero recomendarles la nota del último domingo de Horacio Berbisky, en el cohete a la luna. ¿Por qué? Horacio ha sido siempre ha puesto el foco en el Papa